Hola, buenos días. Nuevamente aquí reunidos, hermanos, amigos, los que están utilizando estos medios. Recordemos utilizarlos bien utilizados para que sea todo lo que hagamos para la gloria de Dios. El internet, utilizarlo para ver cosas agradables, que edifiquen, cosas que de pronto podemos aprovechar en esta cuarentena para aprender una nueva forma de hacer arte, algún idioma, algo que nos pueda instruir en nuestras vidas, no cosas necias, hermanos. Vamos a utilizar entonces bien todo este tiempo, vamos a poner todo en manos del Señor y recordemos levantarnos, recordemos que todo ese tiempo es para agradarle al Señor. Dejemos de pronto la pereza, dejemos lo que de pronto esté interviniendo entre la comunión del Señor y nosotros. Vamos entonces, hermanos, a orar, vamos a ponernos en disposición para continuar con todo este tiempo de alabanza. Bendito Dios de los cielos, hoy te damos gracias por permitirnos levantarnos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, por permitirnos utilizar nuestras voces para servirte, Señor, para alabarte, para cantar esos cánticos, Señor, esos himnos, esos salmos, Señor, que te agradan a ti, bendito Dios. Himnos y cánticos y salmos solamente que sacamos de la palabra tuya, Señor. Bendito Dios de los cielos, te rogamos para que todo lo que hoy hagamos, todo lo que hoy digamos, Señor, sea agradable a tu oído, Señor. Todo lo que sea la enseñanza, todo el tiempo de oración y todo el momento, Señor, nuestros días, nuestras semanas, Señor, todo lo que tú nos das día a día, bendito Dios, sea para honrarte, Señor, sea para edificación de la misma iglesia, sea para que todo lo que hagamos, Señor, sea para retribuir, Señor, el tiempo que tú nos das, Señor, porque qué más agradable es que servirte, Señor, estando aquí, Señor, alabándote, cantándote, Señor, estando orando por nuestros hermanos, estando dándote gracias, Señor, en todo momento, estando pensando también, Señor, en el momento que volvamos al templo para estar reunidos, bendito Dios, teniendo en cuenta también esos protocolos que debemos de seguir, bendito Dios. Por eso rogamos a cada uno de ustedes que tenga oración para estos tiempos, para que todo este tiempo, Señor, se vuelva pronto y podamos nuevamente reunirnos. Te rogamos, bendito Dios, por cada corazón que esté en estos momentos escuchando, viendo también, Señor, que esté dispuesto y esté abierto y receptivo a tu palabra, receptivo a todo lo que se haga, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y como continuamos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, dándole paso a la lectura inicial. Se vuelve de pronto repetitivo, pero recordemos hacer nuestros aportes como lo hacíamos cuando estábamos reunidos en el templo, de cualquier versículo, cualquier parte de esta lectura que nos llame la atención y que queramos aportar. Recordemos que lo estamos haciendo por YouTube, por Face y por el Instagram también. Entonces, utilicemos bien todos estos medios. Buenos días, hermanos. Éxodo 7, del 1 al 13. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés a Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo:
Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Amén. Es bonito aquí como menciona la palabra de que el Señor puede utilizar a cualquier persona, a cualquier edad. Aquí menciona la edad de Moisés y Aarón, 80, 83 años creo que fue que dijo, pero que nos quede claro que nunca cesemos de orar por los demás, porque que el loro viejo no aprende a hablar, eso es una mentira muy grande. Orar siempre por nuestros padres, por nuestros abuelos, si aún están vivos, de que el Señor tenga misericordia y puedan ser utilizados para su gloria. Entonces no importa la edad, hermanos, tengamos en cuenta esto. Y algo muy importante, dos cosas muy importantes que debemos de recordar siempre. Primero, que sin Cristo no somos nada. Entonces, si estamos sin Cristo, las cosas van a ser muy difíciles. Con Cristo van a ser más llevaderas. No cabe duda que de todas maneras, estando en el camino del Señor, hay cosas muy difíciles, pero Él nos ayuda a salir, Él nos ayuda en todo tiempo de tribulación, en todo el tiempo de aflicción. Entonces, si con Él, a veces, estando con Él, de la mano de Él, a veces pueden haber cosas tan difíciles, de la mano, o sea, estando sin Él, va a ser peor. Entonces, tengamos en cuenta de que sin Cristo no somos nada. Vamos a ver entonces este himno, para los que tengan los himnarios, en el 302. Sin Cristo no somos nada, sin Cristo no tengo nada, el 302. Sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, con él seguro estoy. Y la otra cosa que les quería comentar, las dos cosas tan importantes, Jesucristo primero, y la otra, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que debemos de estar meditando día y noche, de que debemos compartirla con los demás, esa palabra que debemos de utilizarla para guiar nuestros caminos, porque en ella está totalmente la sabiduría de Dios. El himno 277 nos va a hablar de lo que es la palabra de Dios.
esa palabra de Dios que es un cántico para nosotros. Queridos hermanos, seguimos en el tiempo de alabanza y vamos a cantar ahora un coro que se llama Digno y Santo. Recordemos que hemos venido a levantar nuestra alabanza en esta mañana y todos unidos en un mismo sentir que es Cristo Jesús. Digámosle al Señor lo santo que es, lo digno que es de recibir toda nuestra gloria y toda nuestra alabanza. Cantemos este coro. Santo, santo es Él.
las personas que nos están viendo, ustedes, de pronto tuvieron esa oportunidad de estar buscando inicialmente del Señor y habían tantas preguntas que nos hacíamos, de pronto íbamos a una parte u otra y no nos sentíamos bien, inclusive de pronto hasta con de pronto el riesgo de caer en una mala doctrina. Buscábamos y buscábamos del Señor, pero el Señor, dentro de su infinita misericordia, nos ha respondido, porque no es de negar de que muchos aún siguen buscando al Señor, y es pedirle al Señor también que tenga misericordia de ellos y de que los guíe a esa sana doctrina de la que deberían estar en estos momentos. Entonces vamos a entonar este coro que es bien bonito, de que nos dice: cantaré de tu amor. Es como ese recorrido de buscar de Él y de que dentro de esa misericordia Él nos ha respondido, y gracias al Señor por estar aquí donde estamos. Una razón de vivir.
muy conocido por todos. Es el Salmo 66, el cual nos dice que aclamad a Dios con alegría toda la tierra, toda su creación. Así que, como dice el coro, toda la tierra te adorará. Llegamos a los gozosos en esta mañana. Bueno, hermanos, y continuando con la alabanza, para darle ya fin a este tiempo, recordemos cuál es la única razón de nuestra adoración. La única razón de nuestra adoración pues debe ser nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Recordemos que también inconscientemente estamos adorando otras cosas sin darnos cuenta. De pronto estamos adorando el dinero, estamos preocupándonos por el dinero, es una forma de adoración. Estamos preocupándonos porque después de esta cuarentena dice que vamos a quedar muy gordos, esa es otra forma de adoración. Entonces, que nuestra única forma y nuestra única adoración sea nuestro Dios. De Él dependemos y por Él estamos aquí. Por su gracia somos lo que somos. Entonces vamos a entonar a este coro, eres tú la única razón. Y con mucho ánimo, aplaudan allá en sus casas, utilicen las palmas y si tienen panderetas, si tienen algo, pues vamos a utilizarlo todo para la gloria de Dios. Adoración, oh Jesús.
lindo es todo este tiempo que pasamos de adoración, de cantar al Señor, porque es un privilegio, de verdad, hermanos, para nosotros, como servidores suyos, de estar en este tiempo de adoración, de alabanza. Y para terminar, hermanos, pues recordemos de compartir estos enlaces con nuestros amigos, nuestros allegados, nuestros familiares, para que sean también ellos recibiendo este elemento espiritual que de verdad que nos hace falta día a día. Recordemos también los miércoles para que nos conectemos a las 7:30 de la noche, los grupos familiares. Seguimos y continuamos con el tema de la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Los lunes también hay una conexión a las 7:30 de la noche para los que quieran unirse también. Es un tiempo también del estudio de la palabra. El viernes de 6 a 7 de la mañana también nos estamos uniendo para ese tiempo de vigilia, ese tiempo de oración, por tantas cosas, hermanos, que hay para pedirle al Señor. Y recordemos que cuando estamos todos unidos es algo muy agradable para estar en oración para el Señor. El viernes también, si Dios lo permite, a las 7:30 de la noche va a haber un tema para las mujeres, para que también lo recuerden y se vayan a conectar, todas las que quieran conectarse, y hacer también invitaciones a las mujeres que quieran conectarse, amigas, familiares. El domingo igualmente recordemos ese tiempo de oración a las 9 de la mañana, de 9 a 10, para que también haya ese tiempo de oración antes de empezar la alabanza, antes de empezar la enseñanza. Y por último, hermanos, los invito a que abran sus Biblias para darle ya paso al pastor en la enseñanza. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Romanos 5, del 1 al 11. Y voy a leer a favor de ustedes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén y amén. Hermanos, recordemos, vamos a seguir conectados para recibir ya la enseñanza de parte de nuestro hermano Daniel. Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Buenos días, aprovecho para saludarles, estamos hoy desde el templo, aprovechamos con la nostalgia que todo esto ha traído, recordándoles y aquí recordando muchísimas cosas, pues vamos a continuar con la serie de predicación en la carta, la serie expositiva de la carta a los romanos, como la justicia del Evangelio de la Resurrección. Vamos a estar hablando hoy de eso, continuamos con el tema.
pero quisimos hoy hacerlo desde acá, aprovechando el tiempo, el espacio y todo lo que el Señor nos permite para que estemos orando unidos, juntos, por el anhelo y el pronto regreso a los templos, y que esto lo dirija el Señor en lo que hemos estado orando. Bien, esta mañana aprovechamos, y yo quiero empezar con el repaso que normalmente hago, la revisión del tema anterior, y con toda sinceridad usted allí en casa trate de contestar la siguiente pregunta: ¿cómo le fue en esa conversación familiar acerca de la fe que están heredando los unos a los otros? Y yo quiero preguntarle en esta mañana allí en su casa, ¿tu confianza en las promesas de Dios es un buen ejemplo a tu siguiente generación? Pues después de haber visto hace 8 días la increíble herencia de Abraham a sus descendientes, nos corresponde hoy hablar, el título del tema de hoy ustedes lo estarán viendo allí precisamente en la descripción de los videos, los increíbles beneficios de la justificación. Todo esto, pues hemos hablado de la justificación por fe, la justificación por gracia, y hoy en el capítulo 5 de la carta a los Romanos pues vamos a estar hablando de los resultados, de los beneficios, de esos increíbles beneficios de la justificación, como esa herencia que vamos a administrar por la fe. ¿Listo? Yo quiero hoy introducir a la enseñanza, a la predicación de esta mañana. Si usted ha escuchado a personas hablando precisamente con la referencia del tema, si usted ha escuchado a personas hablando acerca de los beneficios y quiero dejar unos puntos suspensivos para que usted trate de ponerle un tema, los beneficios de X o Y cosa, no quiero poner cosas allí, y normalmente de este tipo de personas que hablan esto, lo nombran los beneficios de algo que les cambió su vida o algo que les puede llegar a cambiar la vida, a los cuales ellos están ofreciendo estas cosas, estos productos. ¿Usted ha visto la convicción con la que estas personas hablan de este tipo de productos o de cosas? ¿Y cómo tratan de convencer a los demás de la calidad y efectividad de lo que están promocionando? Yo creo que usted ya se está haciendo un ejemplo allí, y yo quisiera que nos preguntáramos en dónde radica tal convicción. Ya le voy a mostrar más adelante cómo se relaciona todo esto con los increíbles beneficios de la justificación. Curiosamente, este tipo de personas son aquellas que tienen una actitud impresionante para vender, para promocionar, para convencer a otros, pero realmente este tipo de personas a veces no promocionan o no tienen la calidad de un producto verdadero, y es por eso que tienen que ofrecerlo también, ¿cierto? Pues bueno, yo he visto también, o usted ha visto también a personas en relación, digámoslo así, todo lo contrario. Son personas que saben y que conocen, que poseen los beneficios de algún producto, pero tienen la pésima actitud al momento de vender. Es decir, estas personas tienen la calidad impresionante, es de ese tipo de productos, cosas o lo que usted esté pensando, que se venden por sí solas, pero que por ende este tipo de personas no tienen la mejor actitud al venderlo. No sé si usted ya se está dando cuenta cómo quiero ilustrar el tema del día de hoy acerca de los increíbles beneficios de la justificación. Y es que muchos de estas personas, del segundo grupo de personas que yo le estoy diciendo, normalmente no tienen ni que ofrecerlo para venderlo. Ya usted estará pensando en productos de marca, productos posicionados que ya ellos no tienen que hacérseles publicidad, ellos se compran la gente los compra por sí misma. Pues saben que la calidad del producto de ellos se va a vender solo, sin importar la actitud, la gente lo va a comprar. Podríamos dar infinidad de ejemplos con aquellos que posiblemente están empezando a emprender un negocio y no saben cómo más venderlo, como aquellas marcas posicionadas que llevan años y años y años que ya sencillamente se venden por sí solos. Pues hoy quiero precisamente ilustrar este tipo de ejemplos con la justificación por la fe en Jesucristo. Pues los primeros no han entendido la finalidad y efectividad del Evangelio, que creen que tienen toda la responsabilidad y se esfuerzan al máximo
por vivirlo y proclamarlo. Obviamente hay ejemplos dentro de este grupo de personas que algunos estarán pervirtiendo el mensaje como el producto y lo venden también, es decir, cambian el mensaje por el empaque, llamémoslo así, y lo venden también en empaques atractivos solo con la intención de lucrarse y harán todo lo posible para sacar provecho de esto. Esto también, y están también el otro tipo de creyentes o personas que teniendo ya los beneficios de la justificación gozan de sus privilegios, pero no consideran sus responsabilidades frente a esto. Pues precisamente hoy quiero hablarle de eso, de los beneficios, los increíbles beneficios de la justificación, y es decir, que hay quienes se esfuerzan por alcanzar los privilegios y otros que gozan de los privilegios sin la responsabilidad de compartirlos, pero también están, y esto es el llamado de Pablo aquí en el capítulo 5, versículo 1 al 11, los que entienden que los privilegios, esos beneficios de la justificación, sencillamente son responsabilidades en las que ellos se deleitan. Este es el llamado del Señor a nosotros hoy como iglesia. Yo quiero aquí precisar teológicamente algo, y es que esos increíbles beneficios de la justificación hacen que el verdadero creyente los considere como deberes, hace que considere los deberes como deleites, los deleites de hacer que otros gocen los privilegios de la justificación. Yo hoy le voy a hablar precisamente de esto, privilegios, le voy a hablar de responsabilidades, pero también le voy a tener que estar hablando de deberes y deleites. Vamos a ver y tematizar aquí, vamos a poner el tema en cuestión, y es que la justificación, de la cual Pablo está hablando en los versículos 1 al 11, precisamente está hablando de que trae tremendos privilegios, beneficios, de los cuales gozaremos a plenitud en la eternidad, y otros beneficios que al presente gozamos, pero empaquetados, entiéndame esto, empaquetados en forma de deleites, pero también de deberes o mandamientos. Esto no quiere decir precisamente que se tenga que hacer algo para alcanzar estos privilegios, sino que en una correcta posesión y posición de estos hace inevitablemente que seamos responsables, que hace que no seamos irresponsables o egoístas como para quedarnos nosotros solos con ellos, con los privilegios, sino que nos hace entender que es un imperativo categórico, es decir, es una urgente necesidad de compartir lo que otros necesitan conocer de los privilegios y beneficios de la justificación. Yo voy a poner en contexto precisamente el tema, y es que la importancia que tiene para el creyente el entendimiento de la justificación por la gracia, por medio de la fe, como lo hemos visto en los últimos 2 domingos, ha hecho y ha sido insistente e ilustrado por Pablo con la fe de Abraham, aquella fe que se mantuvo firme, aquella fe que se fortaleció, aquella fe que permaneció fiel ante todo pronóstico contrario. Ahora, el problema que Pablo va a tratar con los receptores de su carta es que la ausencia de la santidad en la iglesia se debía a la ignorancia e indiferencia que tenían los creyentes de su posición, de la posición que tenían en Cristo, de la responsabilidad de confiar plenamente y mantenerse imperturbables frente a las tribulaciones que se les van a presentar. Todo esto llega a un clima donde nos muestra que la ausencia de tal santidad y santificación, como lo hemos hablado, se debía a la falta de comunión y convicción al no valorar ese gran privilegio de poseer las grandiosas bendiciones de ser llenos del amor de Dios, de tener el Espíritu Santo y todas las bendiciones que Romanos 5, los versículos 1 al 11 nos van a presentar. Cómo Pablo quiere que ellos entiendan estos privilegios y cómo Pablo quiere que ellos de alguna manera gocen de esos privilegios, pues precisamente quiere hacerles entender que la convicción que trae la justificación por la fe y por la gracia y vivir conforme a esta verdad en santidad y en comunión con Dios era posible para cumplir con el ministerio
de la reconciliación delante de Dios, de aquella reconciliación que nos hacía precisamente embajadores, nos hace embajadores. Si usted quiere constatar o comparar este pasaje, también aparece en 2 Corintios capítulo 5, donde precisamente nos da el ministerio. Pablo le dice a los corintios que tenemos el ministerio de la reconciliación. Esto va a redundar al final, si Dios permite, dentro de 8 días, allí en el capítulo 5, los versículos 12 en adelante, precisamente para mostrar esa nueva posición delante de Cristo, para erradicar ese pensamiento de que no era posible, porque los creyentes en Roma le iban a objetar a Pablo y les está diciendo precisamente que eso que ellos creían que no era posible, de volver a restaurar la imagen y semejanza en Cristo, así como entró el pecado al mundo por un hombre, así entraba la nueva regeneración, la nueva manera de vivir gracias a Cristo. Eso es lo que vamos a ver de hoy en 8 días, pero es donde nos va a dejar el pasaje. Estuvimos viendo el conflicto, el clímax, la solución, pero también el nuevo ambiente. Yo quiero conectar este tema con todo esto precisamente, y en ese tema de privilegios y responsabilidades, beneficios, las mamás son expertas precisamente en este tema, pero son aquellas mamás que se convierten en abuelas. Usted sabe que las mamás en cuestiones con los hijos siempre van a ser muy estrictas en las responsabilidades que tienen que cumplir sus hijos, pero yo quiero que usted conecte todo esto con lo que le quiero mostrar, y es precisamente que las abuelas ahora sí ya no son tan responsables, ya dejan pasar a un lado y se convierten, como diríamos coloquialmente, se convierten en alcahuetes. Es decir, precisamente hacen que los hijos, las madres hacen que los hijos cumplan sus responsabilidades, y cuando son abuelas sencillamente los llenan de privilegios, pero no se meten con nada en lo que tiene que ver con responsabilidades. Pues bueno, el punto de equilibrio en esta ilustración que yo le acabo de hacer está cuando se da privilegios limitados por responsabilidades y no responsabilidades para gozar de privilegios. Esto es lo que hace Dios con sus promesas. Hace 8 días hablamos de las promesas de Dios precisamente. Entonces hace que gocemos de esos privilegios en los cuales nos deleitamos con sus mandamientos. Yo cierro esta parte aquí en el sentido de precisar prácticamente, y hoy vamos a hablar de la santidad, comunión y proclamación del Evangelio. Pues se nos muestra como una necesidad impuesta en el corazón, no para alcanzar privilegios que Dios promete, sino para deleitarse en dar la gloria a Dios y contribuir al avance de su reino. Bien, pues precisamente en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 aspectos en los que se puede gozar de los increíbles beneficios de la justificación. Eso es lo que el apóstol Pablo va a mostrar allí en precisamente los versículos 1 al 11, y cómo gozar de los privilegios, de los increíbles beneficios de esa justificación. Precisamente es cuando en primer lugar andamos en la firmeza en la santidad. De esto, en los versículos 1 al 4, para que usted se ubique allí en las Escrituras, son los privilegios de la justificación por la fe. Vamos a ver cuáles son esos privilegios, y precisamente quiero que usted se pregunte aquí, que en los versículos 1 al 4 le va a contestar, ¿qué privilegios tenemos de la firmeza en la santidad que Dios nos ha dado? Precisamente le voy a hablar de la posición, de la injusticia que teníamos, hacía imposible la firmeza en la santidad delante o con Dios, delante de Dios o con Dios. Es decir, la justificación hizo que tuviésemos la firmeza en la santidad. Nosotros normalmente pensamos que la que la santidad es una cuestión de meramente portarnos bien y ya. La santidad, la santificación no está, hermanos, no está solo en cómo me comporto yo, sino también cómo respondo. En este caso, Pablo va a ser impresionante. Ante las distintas tribulaciones, usted y yo podemos contestar de buena, o llamémoslo así, podemos contestar santamente, responder santamente o impíamente ante las tribulaciones,
las dificultades o estos privilegios en el sentido de cómo responder ante estos privilegios. Usted se va a dar cuenta en el versículo 1 que el apóstol Pablo, este es uno de los versículos muy conocidos en los cuales uno se puede aferrar, y es precisamente que el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos posición y posición. Está hablando el apóstol Pablo acá. Primero que todo, para enfrentar los privilegios que tenemos de la firmeza en la santidad, primero que todo, tenemos paz para con Dios. No la conseguimos, no la alcanzamos, no la tenemos que alcanzar, no es una responsabilidad, sino que la justificación nos dio paz con Dios. Tenemos, nos pertenece, es un regalo de Dios, es la posición en la que estamos delante, la que tenemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 1 nos dice que esa paz para con Dios fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no dependió de nosotros, es un privilegio que nos fue otorgado por la fe en Jesucristo. Todo esto ya lo hemos, apóstol Pablo ya lo ha argumentado en la iglesia, precisamente de Roma, en los capítulos 3 y 4. Pero la firmeza en la santidad no solo nos da el privilegio de tener paz para con Dios, sino nos recuerda que tenemos la gracia para estar firmes. Mira el versículo 2, dice: por quien, viene hablando de Jesucristo en el versículo 1, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia, es decir, la gracia, dice allí el versículo 2, en la cual estamos posición firmes. Es decir, no depende precisamente, el privilegio no depende de la responsabilidad, sino la responsabilidad va a depender del privilegio. Por eso es tan importante que usted entienda la doctrina de la justificación por la gracia. Aquí, por esto, me llama la atención que en medio de toda esta jactancia que tanto judíos como gentiles, como moralistas, humanistas, le vienen argumentando al apóstol Pablo allí en los capítulos anteriores, él le dice que gracias a esa firmeza de la santidad que dio la fe en Jesucristo, ahora dice el versículo 2, en la segunda parte, no solo que tenemos entrada a la gracia para estar firmes, sino que ahora nos podemos gloriarnos en la esperanza. Es decir, ese privilegio que Dios nos da de la firmeza en la santidad nos lleva a entender que nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Por allá Romanos capítulo 3 nos dijo que todos estábamos destituidos de esa gloria, pero gracias a la intermediación de Cristo, por la fe, de nuestra fe en Jesucristo, ahora tenemos una esperanza, y podemos esperar que la gloria de Dios se venga y se manifieste, es decir, la veamos en su segundo regreso. Pero recuerde que nosotros somos también transformados de gloria en gloria. No es que vamos a ser perfectos, vamos a ser glorificados. A eso está haciendo mención el apóstol Pablo. Este punto, a continuación, la firmeza en la santidad, por eso yo le decía, ¿cómo podemos responder nosotros ante las tribulaciones? Porque gracias a estos privilegios que trae la justificación por la gracia, nos dice primero que tenemos la firmeza en la santidad porque tenemos paz para con Dios, porque tenemos la gracia para estar firmes, porque nos podemos gloriar en la esperanza. Pero este versículo 3 y 4 yo creo que es tan oportuno para estos tiempos, hermano. Es decir, una cosa es muy distinta como un impío, como una persona que no tiene Dios, que no ha sido justificado, que no tiene paz. Pero otra cosa es aquel que ha sido reconciliado con Dios. ¿Cómo responde? Santamente ante las tribulaciones. Y esto no es por las fuerzas, es un privilegio que Dios nos otorga. No es que usted se tenga que esforzar por lograrlo. Dice el versículo 3 y 4, me llama la atención que lo que está diciendo Pablo aquí es en cierta manera que es como una especie de bonus, de algo agregado que Dios le está dando, y le dice, y no solo esto, es decir, no solo tenemos paz para con Dios, gracia para estar firmes, gloria en la esperanza, sino también nos podemos gloriar en las tribulaciones. No sé si usted es de los que por estos momentos esté pasando por tribulaciones o esté simulando que está pasando por tribulaciones.
Y es que dice, sino que también nosotros nos podemos gloriar en las tribulaciones sabiendo, teniendo la plena certeza y convicción que la tribulación sencillamente es algo que está produciendo en nosotros paciencia. Y esa paciencia está diciendo una cuestión de esperar con fortaleza, esperar con avance, esperar no solo paciencia de quedarnos quietos, sino de que avanzamos. Yo en estos días hacía mención, dentro de las oraciones que hemos hecho, de cómo vamos a volver, si vamos a volver más santos, más consagrados, o si sencillamente vamos a echar para atrás. Aquí me gusta el proceso que muestra Pablo en los versículos 13 y 4, porque la tribulación, mientras produce paciencia, la paciencia va, en cierta manera, entiendas, esto es como una especie de transformación, una especie de avance, y es decir, la tribulación produce paciencia, pero esa paciencia, dice en la versión Reina Valera, produce prueba, pero en la versión Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas lo traduce como es mejor descrito, y es: la paciencia, en este caso, produce un carácter probado. En estos días, mis hermanos, es donde más se nos está probando el carácter. No si usted es bueno, si usted es buena persona, sino si realmente usted tiene su confianza, su integridad, su santidad delante de Dios. Pero ahora, ese carácter probado va a producir esperanza. De esa esperanza que usted confía solo en el Señor, de esa esperanza que usted confía en que lo que Él está haciendo en su vida es una manera de probar su carácter, pero también de pulirlo, de fortalecerlo. Y me llama la atención cómo termina el versículo 4, el proceso cíclico de transformación de las tribulaciones que Pablo le está dando a la iglesia. Le está diciendo que esa esperanza no lo va a dejar a usted en vergüenza, no va a dejar que la santidad de la cual usted está demostrándole al Señor, en la cual usted está firme en el Señor, no lo va a avergonzar en ninguna manera. Aquí yo culmino este primer punto, este primer aspecto en el cual nos podemos gozar de los increíbles beneficios de la justificación, precisamente al entender que la firmeza que tenemos en la santidad sencillamente es un privilegio, y es un privilegio posible de la justificación para enfrentar las tribulaciones con la esperanza de estar firmes, porque estamos en paz con Dios. Aquí, en segundo lugar, yo quise jugar, al igual que hace 8 días, con la letra F. Hace 8 días los puntos principales de la herencia de la fe fueron firmeza, fortaleza y fidelidad. Hoy yo quise tocar y jugar con la palabra firmeza en la santidad, pero esta firmeza, estos privilegios que Dios nos da, tienen que ser fortalecidos. La fortaleza en la comunión. Dese cuenta el punto y coma en el versículo 4, donde termina diciendo: y la esperanza no avergüenza. Recuerde que la carta del apóstol Pablo a los romanos es una argumentación constante, y dice aquí ¿por qué? ¿Por qué precisamente usted puede mantenerse firme en la santidad como ese privilegio, pero la fortaleza en la comunión es un deleite que solo gustamos los que hemos sido reconciliados con Dios? Versículos 5 al 10 nos va a decir, aquí empieza una serie de porqués, de argumentos, de razones. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice el versículo 5. Y a eso pues nos está trayendo, y Pablo va a traer a la memoria de los romanos y de nosotros hoy en día, precisamente, que si nuestra posición de injusticia antes era imposible delante de Dios, también era porque nuestra posición de enemistad hacía increíble la fortaleza en la comunión con Dios. Es decir, la posición de enemistad que teníamos era imposible que tuviéramos comunión con Dios. Estábamos separados de Dios, no podíamos tener una comunicación, no podíamos ver el rostro, la presencia de Dios en muchos aspectos. Pero aquí, como usted y yo gozamos de esos increíbles beneficios, los versículos 1 al 4 nos mostró precisamente que eran privilegios, pero aquí son deleites.
que no son deleites que usted tenga que ir a buscar y procurar, sino son deleites en los cuales que usted se debe, valga la redundancia, deleitar. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en el capítulo 5, versículo 5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese deleite es el creer en el amor abundante de Dios. Pero también, dice allí, confiar en el Espíritu Santo que usted recibió. No solo se nos fue dado un amor de Dios abundante, sino también se nos fue dado un Espíritu Santo. Por eso yo le hablé en el primer punto de la firmeza en la santidad. Es posible porque el Espíritu Santo está en usted. Si el Espíritu Santo no está en usted, por eso hago el énfasis en el santo, si no está en usted, usted no puede de ninguna manera vivir santamente. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo, pero la creemos en ese amor abundante, confiamos en la presencia del Espíritu Santo recibido. Pero el versículo 6 nos va a hablar de otro por qué. ¿Por qué? Dice allí, porque Cristo, cuando éramos débiles, aún a su tiempo, murió por los impíos. Usted y yo tenemos que confesar precisamente el sacrificio oportuno de Cristo como la base de nuestros méritos delante del Señor. Y por último, dice allí en los versículos 7 al 8, da una certeza al apóstol Pablo y pone un ejemplo interesante. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso es amor condicional. Versículo 7 es amor condicional. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Convénzase del amor incondicional de Dios. Si dio su vida por usted, por allá también aparece en Romanos 8:32, si no escatimó lo que podía hacer su hijo, lo que usted pudiera hacer, si el darle a su hijo, cuánto más darle todas las cosas juntamente con él. Y en este aspecto, al finalizar, precisamente la fortaleza en la comunión de Dios, por el amor derramado, por precisamente el Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, por convencerse usted de ese amor incondicional de Dios, usted tiene que tener uno de los deleites en los cuales nosotros podemos gozarnos de esos increíbles beneficios de la justificación. Es un versículo muy importante, todos los versículos son importantes, pero este versículo tiene una certeza de la salvación de la ira. Usted puede comparar este versículo con lo que el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, en la intencionalidad de Pablo para recordarles la esperanza a los tesalonicenses y a los creyentes de todas las épocas, hace mención. Por algo usted cree en Jesucristo hoy, no precisamente para que en el tiempo de la ira, de la tribulación, usted pase por allí. Dice allí el versículo 9 y 10, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí está hablando de precisamente la seguridad y la certidumbre de la salvación por la fe en Jesucristo y por nada más. A eso es un deleite en el cual usted puede conseguir por la comunión con Dios. No es que usted lo logre, sino que usted encuentra esa confianza, esa certeza, esa convicción cuando usted permanece en comunión con Dios. Es un deleite, no es una obligación, no es una carga. Por eso hoy yo le estoy hablando de los increíbles beneficios de la justificación, los privilegios de tener firmeza en la santidad, pero también de los deleites de fortalecerse en la comunión con Dios. La fortaleza, aquí termino este segundo aspecto, la fortaleza de la comunión es una responsabilidad increíble de la reconciliación para tener la certeza por el Espíritu Santo de la salvación, por amor en el sacrificio de Cristo. Por último,
Yo ahorita le hablé de una mamá, de una abuela, o de mamás que se convierten en abuelas alcahuetas, y precisamente cuando nosotros limitamos los privilegios y los deleites sin responsabilidades, aquí nos va a aparecer en el versículo 11, ya para terminar, precisamente la responsabilidad del ministerio de reconciliación que Dios nos da como un privilegio, como un increíble beneficio de la justificación, y es que tenemos que ser francos, la franqueza de la proclamación. Yo le hablé esta mañana, para que usted recapitule, de la firmeza en la santidad, de la fortaleza en la comunión y en este punto de la franqueza en la proclamación. Me gusta porque precisamente en el versículo 11, nuevamente Pablo les dice, hay más. Es decir, es como ese que promociona su producto que es tan bueno y hay tantos beneficios y le dice, y yo le voy a dar esto y le voy a dar estos privilegios y le voy a dar estos deleites, y no solo esto, también le voy a dar, dice aquí el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Esta es la idea de que usted y yo nos podemos gloriar en Dios para el ministerio de reconciliación que tenemos, ese desafío, esa responsabilidad que tenemos de reconciliar a los hombres con Dios. Recuerde, por favor, si usted quiere continuar o argumentar este pasaje, usted lo puede mirar con la misma recomendación o exhortación que Pablo le hizo a los corintios en 2 Corintios capítulo 5, específicamente los versículos 17, donde nos dice que el que ha nacido no es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y el versículo 18 en adelante nos va a hablar precisamente de ese ministerio de la reconciliación. Nos gloriamos solo en Dios para proclamar, para ser francos al hablar, para hablar con toda sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, para confiar en el señorío de Jesucristo. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien, dice la última parte del versículo 11, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A algunos les gusta jugar con las palabras de alguna manera, y aquí precisamente somos justificados para ser reconciliados, pero somos reconciliados para ser reconciliadores, proclamadores, embajadores, dice el segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Aquí la franqueza de la proclamación es un desafío posible de la reconciliación, porque hemos recibido juntamente con la justificación el ministerio de ser embajadores en el nombre de Cristo. Yo quiero concluir hoy, en esta mañana que usted esté mirando la conclusión, los increíbles beneficios de la justificación traen el privilegio de enfrentar las tribulaciones con santidad por haber sido fortalecidos en una comunión con Dios, no como un deber, sino como un deleite que nos lleva a la franqueza de llevar el Evangelio o de ser embajadores por medio del ministerio de la reconciliación. Después de la conclusión, constantemente estamos haciendo esto, y hay preguntas, hay confrontaciones, usted se estará haciendo mucho. Quisiera que se preguntaran los privilegios, los deleites, pero también en la responsabilidad. Y hay evidencias de los increíbles beneficios de la justificación para usted o en usted. Usted ve esas evidencias, valga la redundancia, de los increíbles beneficios de la justificación en usted, en sus hijos. Sus hijos se deleitan precisamente en honrar, en servir, en conocer, en amar, en sencillamente conformarnos, contentarnos con que lo máximo que tenemos es el amor derramado de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo quiero decirle en estos 3 puntos que la santidad, la comunión y el ministerio delante de Dios son privilegios, deleites y responsabilidades comunes a quienes han sido justificados y reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo, como la posición que tenemos delante de Dios por la gracia. La santidad, el ministerio y también la comunión no pueden ser exigidos,
son deleites que Dios ha despertado en la nueva vida que usted tiene delante del Señor. Hace 8 días yo le dije que hablaran en familia y como una acción allí mientras estamos en casa y mientras volvemos a tener otros espacios. Pero hoy yo quiero que usted lo haga solo y busque usted en comunión a Dios para saber si sus responsabilidades delante de Dios con los hombres para usted son un privilegio, las responsabilidades que usted tiene con los hombres delante de Dios, en los cuales usted se deleita, para que de alguna manera busque. Después de esto, usted fue y estuvo un tiempo con Dios en comunión, después se confrontó, se preguntó si sus responsabilidades son un privilegio, pero también para que Dios hoy le llame, le encamine, le envíe a ser un embajador, tanto en la casa como en la calle, como en cualquier lugar, para hablar de Cristo. Vamos a orar y precisamente termino con esto: que Dios dé convicciones firmes para enfrentar las tribulaciones en santidad, que también dé convicciones de tener comunión con Él como un deleite, para que compartamos el gozo y para que otros gocen de esa justificación que nos reconcilió con Dios. Éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Hay muchos que todavía son enemigos y aún usted muchas veces se hace enemigo de Dios al no vivir en comunión, al no vivir en santidad, al no proclamar, porque nos hacemos más amigos del mundo que de Dios. Allí va a terminar una frase: y la justificación es un privilegio es el privilegio de estar firmes en santidad, fortalecidos por la comunión con Dios, para ser embajadores de una reconciliación por la fe en la gracia del Señor. Padre, hoy terminamos esta mañana, después de haberte adorado, alabado y proclamado como nuestro Dios. Gracias, Padre, por habernos dado tan grandes beneficios. Enséñanos, Dios, que estos privilegios, estos beneficios son un privilegio que nos llevan a deleitarnos en ti, pero también a responsabilizarnos delante de ti. Recuérdanos, Dios, que estamos delante tuyo, pero también que como embajadores vamos de parte de ti. Ayúdanos a entender que cualquier situación por estos días está produciendo esperanza, está produciendo un carácter probado, está produciendo paciencia, Dios. Ayúdanos a fortalecer nuestra comunión contigo, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan una bonita semana, una buena tarde de domingo en familia, y recuerde todas las actividades que queremos que tengamos en comunión mañana, Dios mediante, a las 7:30 de la noche. Si usted de pronto no ha sabido cómo y quiere saber y que yo le pueda ayudar, con mucho gusto para que compartamos este tiempo en las distintas oportunidades en semana. Dios les bendiga, buen día.